Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con la unidad número 4, el aspecto jurídico de la heurística fiscal. De esta materia, planeación y defensa fiscal de la especialidad en impuestos. Mi nombre es Álvaro Díaz Azamar. ¿Qué significa heurística? Esta procede de un término griego que significa hallar, inventar. Es una etimología que comparte con eureka. Es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. Se suele usar como adjetivo caracterizando las técnicas por las cuales se mejora en promedio el resultado de una tarea de solución de problemas. Con base en este planteamiento se tratará de buscar la solución de problemas de temática tributaria con el fin de que el contribuyente disminuya su carga fiscal. El estudio de la hermenéutica jurídica es importante ya que todo análisis e interpretación de las leyes precisa de su conocimiento a fin de cumplir con el objetivo final del intérprete, desentrañar el verdadero sentido de la norma jurídica. La hermenéutica sienta las bases para la interpretación ya que crea y agrupa los métodos que auxilian al intérprete en su labor. ¿Se acuerdan ustedes que ya hemos comentado algunos de los métodos de interpretación? El teleológico, el exegético o gramatical, el histórico o evolutivo, el económico y sistemático. Bien, también se acuerdan ustedes que ya hemos tratado en temas anteriores acerca de la elusión, ¿sí? Ya decíamos que esta figura o esta actitud del contribuyente, pues es una actitud de buscar la manera de no pagar las contribuciones, pero obviamente sin salirse del marco legal, a diferencia de la evasión. También existe el tema de la economía de opción o opción impositiva, es decir, un contribuyente busca la forma de ahorrar fiscalmente, el cumplir con las leyes tributarias, pero de manera expresa o tácita, buscando de manera legítima, de manera legal, buscar pues pagar menos contribuciones, de tal manera que no hay fraude a la ley, no hay deformaciones del negocio jurídico, no hay simulación, por lo tanto no va a tener ninguna consecuencia jurídica. Y bueno, entendemos por la economía fiscal la posibilidad de que el contribuyente pues busque la manera de pagar lo menos posible, ¿sí? En cuanto al pago de las contribuciones. Por su parte, el gobierno lo que busca a través de su presupuesto de ingresos es el cobrar la mayor parte de contribuciones, ¿no? Para luego aplicarla en lo que es el presupuesto, en el gasto público. Sin embargo, pues el contribuyente puede, utilizando, economizar, ahorrar lo más que se puede para pagar lo menos que sea posible. Y pues existen dos tipos de política fiscal por parte de la autoridad fiscal, ¿sí? La política fiscal expansiva, que puede generar un déficit en el presupuesto de los egresos del Estado, ¿sí? A través de aumentar el gasto público y de aumentar el gasto privado. Y existe la política fiscal restrictiva, que bueno, en todo caso, lo que busca es generar un superávit en los presupuestos del Estado, tratando de reducir el gasto público y el gasto privado. Bueno, pues cuando hablamos de la elusión fiscal, decíamos que la elusión fiscal pues es buscar, en principio, por la vía legal, el evitar o el minimizar el pago de las contribuciones. Constituye una forma de planificación fiscal bastante agresiva que aprovecha las lagunas o los vacíos legales que ya habíamos comentado en unidades anteriores para aprovechar esas ventajas que no están previstas por las leyes tributarias del país, ¿sí? Los paraísos fiscales es un instrumento típico de la elusión fiscal. Las personas buscan invertir o mandar sus inversiones a esos países donde hay una menor tasa de impuesto. Aunque pueden ser técnicamente legales, hay que tener mucho cuidado porque los gobiernos están buscando la manera de tipificar, de encontrar en el contribuyente la posibilidad de cobrarle esas contribuciones ahorradas o no pagadas. La elusión fiscal, como ya lo hemos comentado, es una figura perfectamente legal, por lo que no debe ni tiene por qué existir alguna sanción hacia el contribuyente.
Por eso comentamos en unidades anteriores lo que se refiere a los esquemas reportables, ¿no? Si el contribuyente presenta la declaración o el asesor fiscal presenta la declaración de los esquemas reportables, obviamente que una vez que estos son aceptados por la autoridad hacendaria, no tiene por qué haber sanción. Y bueno, pues en la elusión fiscal ya hemos comentado, se utilizan estrategias legales para evitar y o retrasar determinados pagos, para evitar el pago de impuestos, se busca de una manera permitida los vacíos o lagunas de la ley, se busca la asesoría de expertos, en este caso ustedes que van a ser especialistas en impuestos, pueden en un momento dado ser quienes asesoren a esos contribuyentes. Las grandes empresas suelen practicarlo con mayor medida porque tienen pues un bufete de abogados, de contadores, etcétera, de gente preparada con la cual cuentan de manera permanente. Reducen el pago de impuestos sin violar la ley, es ético y moralmente ético, es decir, no es ilegal. En cuanto hablamos del abuso del derecho y fraude a la ley, bueno, pues muchos contribuyentes, todas las personas tienen la libertad de celebrar contratos o convenios como mejor le convenga a sus intereses. Sin embargo, hay que tratar de evitar que esos sean siempre lícitos, sean siempre legales. De tal manera que no tan solo en México, sino en todo el mundo, los contribuyentes están buscando la manera de que a través de sus asesores puedan realizar negocios que le permita obtener mayores rendimientos económicos sin abusar del derecho y sin cometer fraude a la ley, sin hacer simulaciones como lo comentamos en el tema anterior. Esto se conoce como planeación fiscal, ahora se conoce en el Código Fiscal como los esquemas reportables. Sin embargo, en algunas ocasiones el contribuyente, por ser tan agresivo, pudiera llegar a un momento dado a llevar a cabo escenarios que no son los más adecuados, simulando la celebración de algún acto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque si se hacen simulaciones, estas pueden tener como consecuencia lo que se conoce como fraude. Se podría decir que la planeación fiscal es una auténtica lucha entre el contribuyente y Hacienda, y se trata de hacerlo con el menor pago de tributos posible, siempre dentro del marco de la ley. Por lo tanto, a diferencia de la planeación o los esquemas reportables, el fraude fundamentalmente consiste en darle las vueltas a la ley para evitar un determinado gravamen y obtener un determinado beneficio, lo que en condiciones normales no se tendría derecho. Aquí sí hay sanciones, aquí sí pueden haber efectos penales. ¿Qué diferencia hay entre la elusión y el fraude? ¿Sí? En la elusión, la primera gran diferencia que se puede establecer entre el fraude y la elusión es la legalidad de la elusión y la ilegalidad de la otra. El fraude fiscal busca mediante prácticas ilegales evitar el pago de la mayor parte o totalidad de los impuestos. En cambio, la elusión fiscal tiene como objetivo pagar la menor cantidad de impuestos dentro de los límites que establece la ley, en algunas ocasiones aprovechando las lagunas legales de la legislación de los países. Cuando hablamos de los criterios no vinculativos, en el caso del SAT, ¿sí? Habla de que son indebidas y precisamente como prácticas fiscales indebidas cuando se hacen planeaciones fiscales, ¿sí? Los contadores que dictaminan para efectos fiscales están obligados a revelarlos en el dictamen fiscal, ahora se conoce como esquemas reportables. Estos criterios emitidos y publicados por la autoridad fiscal tienen como finalidad incentivar a los contribuyentes para que realicen determinada aplicación de las disposiciones fiscales que desde el punto de vista de la autoridad fiscal resultan indebidas. Como podemos observar, la autoridad fiscal no las califica de ilegales, sino que señala que son indebidas. Cuando hablamos de la teoría del riesgo creado, bueno, pues es importante que el contribuyente y su asesor fiscal analicen si la operación que van a realizar para evitar el pago de contribuciones no representa un riesgo, ¿sí? Es decir, si no es una actividad ilícita que implique un riesgo que traiga como consecuencia sanciones, tanto económicas o incluso penales, ¿sí? Estas obviamente van a quedar bajo la responsabilidad de quien las practique, en este caso el contribuyente. Cuando hablamos de intermediarios fiscales, pues nos estamos refiriendo a las personas que son los representantes de los contribuyentes en su relación con el SAT, principalmente los contribuyentes, ¿no? Pero también puede haber algunos asesores. Tener mucho cuidado cuando
el Código Fiscal ya establece sanciones y responsabilidades para los asesores fiscales. Y entonces, pues, podemos decir que eludir fiscalmente es una conducta dolosa, pero bueno, aquí yo creo que existe dolosa, existe dolo, existe intención del contribuyente de evitar el pago de la contribución, pero lo que hay que evitar es que en todo caso sea una simulación, sino que sea aprovechando los vacíos legales y sin violentar la ley. Existe una actitud negativa y una actitud positiva en estas ganas de no pagar contribuciones. Decimos que hay actitud negativa de no hacer, de evitar encuadrar el pago de los tributos, de una abstención del potencial del contribuyente a la realización de la obligación, una actitud que no cabe dentro de las figuras jurídicas, y una actitud positiva donde el contribuyente decide asumir actitudes de búsqueda de lugares o esquemas donde no existan impuestos a la actividad desarrollada o sean menores o con mayores privilegios, ¿sí? Por ejemplo, el que un contribuyente decida tributar como régimen de incorporación fiscal o RIF, pues es un derecho y por lo tanto tendrá derecho a hacerlo mientras encuadre en esa posibilidad. Cuando hablamos de las presunciones y ficciones legales, bueno, Hacienda puede presumir. En un momento dado tiene la facultad de presumir que se han dejado de pagar impuestos o que se han dejado de realizar o reconocer ingresos, ¿sí? Sin embargo, no es lo mismo hablar de ficciones que de presunciones. Si bien ambas coinciden en que son reglas no verdaderas, sin embargo difieren en su contenido. Así hay una ficción legal cuando la ley asume por cierto algo que en realidad se sabe que es falso. En tanto, hay presunción legal cuando la ley asume que por cierto algo que en la realidad sí puede ser verdadero. Hablamos de una presunción legal, que son afirmaciones de certeza que la ley establece en base a lo que normalmente sucede en el devenir de los acontecimientos, donde a una determinada causa le sucede una lógica consecuencia. Si se las considera verdaderas sin prueba en contrario, se denominan presunciones iuris et de iure, y si admiten prueba en contrario se le llama iuris tantum. El que tiene a su favor la presunción iuris tantum solo deberá probar los presupuestos en que se basa la presunción, y si alguien quiere desvirtuarla será esta persona quien deberá probar que la presunción iuris tantum no se ajusta a la realidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la discrepancia fiscal? Cuando decíamos que hay discrepancia fiscal cuando un contribuyente declara ingresos menores a los realmente obtenidos. Bien, pues esa situación de la discrepancia es una presunción iuris tantum que sí permite prueba en contrario. Bien, vamos a dejar hasta aquí este primer video.